Bien, pues vamos a hablar hoy día sobre un tema bien interesante que tiene que ver un poco, más que nada, con nuestras emociones, ¿ya? Y el rol que juegan las emociones del ser humano en la vida de las personas, ¿ya? Preguntas, aportes, todo permitido, así que ustedes me interrumpen nomás porque yo no los puedo ver a todos, pero cualquier pregunta, cualquier aporte, por favor ahí ustedes me levantan la manito o me interrumpen nomás y me preguntan, eh, y está muy bien eso. Así que ojalá, espero que participen, ¿ya? Ya que faltan bastantes hermanos acá en el grupo, deben estar todos ahí luchando con el agüita, pero bueno, eh, la idea es que participemos lo que más se pueda y yo tengo ahí a la Débora que es la lectora ahí oficial. ¿Te atenta ahí con la Biblia, la Débora? Para que... ¿Cómo estamos, Débora, para leer? Estamos bien, voy a buscar la Ajá. Biblia. Ya, dale nomás. Excelente. Muy bien, vamos a hablar entonces de los hechos, la fe y las emociones y vamos a ver cómo estos tres conceptos los vamos a ir enlazando el uno con el otro, ¿ya? Mire, vamos a hacernos varias preguntas. Y dice, ¿te has preguntado alguna vez por qué tu fe parece a veces ser fuerte y a veces parece que la fe nuestra es como que fuera decayendo, ¿no? A veces tenemos mucha fe. O lo que también pasa es que tenemos mucha fe para otros, pero nos cuesta tener fe para nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces ocurre que nuestra fe se debilita y eso no es necesariamente malo, es parte del proceso y es parte de la fe. Ahí el Rodri, por si tenía el micrófono abierto, Rodri, por si acaso te aviso, ¿ya? Ok. Que tienes el micrófono abierto, por si acaso. Por si acaso te echáis una rendida y te aviso. ¿Te has preguntado entonces cómo podrías aumentar tu fe? Y esta sí que es una pregunta bien interesante porque de hecho a Jesús le hicieron esta misma pregunta y más adelante aquí en la clase vamos a ver qué fue lo que Jesús le respondió cuando le preguntaron o le pidieron en realidad que aumentara, les aumentara su fe, ¿verdad? Y también a veces nosotros nos preguntamos por qué a veces somos tan cambiantes. A veces estamos pensando de una manera, pero al otro día o a los 2 días, frente al mismo tema, pensamos de otra forma. Algunos son más cambiantes que otros, pero en el general los seres humanos somos cambiantes. Vamos cambiando de pensamiento, cambiamos de idea. Lo que ayer me gustaba, tal vez hoy no me guste. eh, lo que ayer yo estaba de acuerdo, puede que ahora no esté de acuerdo y finalmente pueden haber razones muy válidas para cambiar, pero a veces cambiamos sin motivo alguno. Ese es el problema. Cuando cambiamos sin motivo alguno es cuando tenemos que empezar a preocuparnos un poquitito, ¿no? Y, y ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo controlar mis emociones entonces? A ver, somos cristianos, tenemos fe, y aunque tengamos poquito tiempo en el Evangelio, no importa. La fe delante de Cristo es para todos igual, ¿ya? Es para todos lo mismo y para el Señor vale exactamente la fe de una persona que lleva poco en el Evangelio, como la fe de una persona que lleva mucho tiempo en el Evangelio, para Dios vale exactamente lo mismo, ¿ya? Así que vamos a ir viendo este tema de, ¿qué hacemos para ir manejando nosotros esto, ¿no? Estas son preguntas que todos nos hacemos o nos hemos hecho en algún minuto y vamos a tratar de responderlas, vamos a tratar, ¿no? Porque obviamente nadie tiene toda la verdad, pero intentaremos acercarnos un poquitito. Vamos a aprender, dice, uno de los principios más importantes en la vida cristiana, que es el principio que habla de tres aspectos: los hechos, la fe y finalmente las emociones, ¿verdad? Justamente. Estas tres palabras, dice, representan aspectos de la vida cristiana que son vitales para nosotros. ¿Por qué son vitales? Porque las vivimos. Yo no puedo desligarme de ninguna de estas tres aspectos de la vida. Por eso que son esenciales que nosotros le podamos manejar mínimamente, ¿no? Que las podamos manejar. Es importante entonces comprenderlos y dice,
Y es aún más importante que los tengamos en el orden correcto y los mantengamos así. Hoy día vamos a ver qué es primero, qué es después y qué es al último, ¿no? Para mantener así un orden, un equilibrio emocional, ya que para allá vamos hoy día esta clase, tratando de encontrar lo que es un equilibrio emocional. Todos sufrimos en algún minuto problemas emocionales. Aquí no hay nadie que no haya pasado en algún momento algo emocional. Eh, Puede ser bueno, ¿ah? No necesariamente tiene que ser algo triste. Puede ser algo de mucha alegría también. Pero para todo tenemos que tratar de buscar siempre el equilibrio, ¿ya? Muy bien. Y el orden de Dios siempre va a ser primero los hechos, luego la fe y finalmente las emociones. Y aquí yo puse todas estas caritas porque acá vemos las cosas. Y me gustaría preguntarle a alguno de ustedes qué ven en estas caritas. Si alguno me puede contestar ahí, participen, abran su micrófono los que puedan y díganme qué ven en estas caritas. ¿Qué le dicen estas caritas? ¿Ya? Enojo, alegría. ¿Ya? Enojo, alegría, ¿ya? ¿Ok? ¿Y esas qué son? Emociones. Exactamente. Muy bien. Acá tenemos entonces las emociones en las caras. ¿Se han fijado ustedes que hay personas que con su cara lo dicen todo? Que no pueden disimular cuando están molestos, cuando están alegres, cuando les pasa algo. Hay gente que es muy, muy eh, expresiva y hay otras personas que... Y también tiene que ver con cuánto uno conoce a las personas. Por ejemplo, yo al Rodri, ves que yo sé cuando el Rodri está bien y sé cuando está mal. Lo miro nomás porque lo conozco de mucho tiempo, pero tal vez si yo no lo conociera de mucho tiempo no podría decir cuando el Rodri está bien o está mal con su enfermedad, ¿no? Porque hay días para el Rodri que están bastante bien, mejores que otros, pero hay días que el Rodri está mal, pues, como hoy día, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la cara nuestra habla. A veces la gente está cantando en la iglesia canciones de alegría, canciones de gozo y con una cara de vinagre. Entonces, como que alguien dijo por ahí, ¿estás contento? Sí, díselo a tu cara y comunícaselo a tu cara, ¿no? Porque nuestra cara finalmente está mostrando a veces sin querer lo que tenemos por dentro, ¿no? La cara nos echa al agua, ¿no? A todos nosotros. Muy bien. ¿Qué son los hechos, primeramente? Los hechos son todas las obras y palabras de Dios en la Biblia. Los hechos de Dios son el fundamento. Luego, la fe descansa en los hechos y las emociones vienen al final. Y vamos a desmenuzar esto en este mismo orden. Ya, a ver, esperemos un chiquitito, un chiquitito, un chiquitito. Muy bien, sigamos. Para la mayoría de las personas, miren, las emociones son el factor que rige sus vidas. Si ellos sienten algo, piensan que eso es verdadero. Es decir, si no lo siento, no es verdad. Eso es lo que piensan algunos. Y a veces nosotros somos iguales. ¿Qué pasa en los cultos, por ejemplo? ¿Quién me puede decir qué pasa en los cultos, los más antiguos especialmente? Alguien dice, hoy día no se sintió la presencia de Dios. O fome el culto. ¿Sí o no? Decimos eso a veces. Pero no es así. Sintamos o no sintamos la presencia de Dios, Dios va a estar siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y Dios cumple su palabra, ¿verdad? Si no sienten nada, a veces estas personas piensan que entonces eso no es verdad. Cualquier cosa, si no lo logran sentir, no es cierto. Pero Dios no está de acuerdo con eso, porque Dios no actúa por, a ver, a Dios no se le busca por la emocionalidad, aunque Dios trabaja con nuestras emociones, pero no necesariamente vamos a sentir algo, ¿ya? Y vamos a ver, vamos a ir viendo, ¿no? Ok. Otros, dice, intentan poner primero la fe.
piensan que si tienen fe suficiente, pueden hacer cualquier cosa que se realice. O sea, como yo tengo fe, yo voy a lograr lo que yo quiero y voy a hacer que se haga lo que yo quiero que se haga. Y eso tampoco es tan así, ¿ya? Vamos a ir viendo por qué no es tan así. Cualquier pregunta para los que entraron recién, preguntas que tengan, me interrumpen nomás, ¿ya? Por favor. Pero tampoco dice, este es el orden de Dios. Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe debe descansar ¿en qué? En su palabra, que son los hechos, ¿no? De otra manera, la fe nuestra no tiene valor, porque nuestra fe no puede ser una fe que está basada en el aire. Nuestra fe tiene que descansar sobre una realidad, ¿ya? Y por lo tanto, el orden de Dios siempre debe ser este, hermanos. Los hechos, algo, o sea, una realidad. Luego viene la fe, el creer en esa realidad, y frente a eso reaccionamos, que son nuestras emociones. Vamos a ver cada uno de estos tres aspectos de la vida cristiana de modo que podamos comprender mejor entonces la forma en que afectan nuestra vida, ¿ya? ¿Por qué pueden afectar nuestra vida cuando los tenemos en un orden que no es el correcto, ¿ya? Cuando tenemos primero las emociones y después lo demás, por ejemplo, que nos pasa mucho, hermanos. A todos nos ha pasado. Tener la emoción a flor de piel, eso es natural del ser humano. Y por eso luchamos para que eh, las emociones ocupen el lugar que le corresponde en nuestra vida. ¿Ya? ¿Qué es un hecho entonces? ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad, que es real, que es concreto, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí 2 más 2 son 4. Siempre va a ser así. Esto es un hecho. Y es un hecho matemático. Y la matemática es ciencia, ¿no? Por lo tanto, siempre ha de ser igual. Dice, eh, en cierto país, en este país y en cierta parte del mundo, es 2 más 2, ¿no? O sea, en todas partes va a ser exactamente lo mismo porque es un hecho científico. El hecho de que tú lo creas o no lo creas, no lo hace verdad. Es verdad, aunque nadie lo crea, es verdad porque es un hecho real, ¿ya? Aunque alguien diga que no, eso no quita, no va a dejar de ser real aquello. Entonces, es necesario, dice, tener esto bien grabado en la mente. Los hechos siempre son verdad. Puede que tú no creas un hecho, pero aún es verdad. Puede que tú no sientas que un hecho es verdad, pero aún es verdad, como lo que yo les explicaba recién. No sentimos a Dios en un culto, pero eso no significa que Él no esté, porque Él dijo que iba a estar. Por lo tanto, aquí mi emoción, como no lo sintió, pensamos que no estuvo, pero Él siempre está. De hecho, Él está dentro de tu vida por medio del Espíritu de Dios. Por lo tanto, Él siempre está, hermano, en en todo momento. Ejemplo, sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente, porque Él vive hoy, ¿no? Sabemos que esto es cierto, ¿por qué? Porque lo dice su palabra y nosotros creemos a su palabra. Este es un hecho, ¿ya? Alguien lo puede creer o no lo puede creer, pero eso no quita que deje de ser cierto. El que alguien no lo crea, no deja de ser verdad este hecho, el sacrificio de Jesús. Los hechos de Dios son siempre la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Dios dice es así. Y lo que Dios promete lo cumple, ¿verdad? Por lo tanto, eh, Dios, todo lo que Dios dice es totalmente cierto. La fe, esta palabra dice se usa 239 veces en la Biblia. Esto nos demuestra la importancia que le asigna Dios a la fe, porque finalmente la fe es lo que nos conecta con Él. Y la fe
es la que permite que nosotros podamos acceder a la salvación. Porque la salvación, si bien es cierto, para nosotros es gratuita, pero sin embargo, nosotros para ser salvos tenemos que cumplir una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición que tenemos que nosotros cumplir para poder alcanzar la salvación? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué tengo yo que hacer para alcanzar la salvación? Porque si bien es cierto es gratis, pero tenemos que cumplir un requisito. ¿Cuál es, Rodri? Creer. Creer, claro, es un requisito. Acuérdense que yo siempre he enseñado que todas las promesas de Dios son condicionales, es decir, te pide requisitos. No hay ninguna promesa de Dios que sea de gratis o que no te pida nada. Todas las promesas de Dios te piden algo a cambio. En este caso, para obtener la salvación hay que creer, ¿no? Pero ¿qué es la fe? La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre esta base. Pero si yo no leo la escritura, si yo no leo la Biblia, no voy a saber lo que Dios dice. Y si yo no sé lo que Dios dice, no voy a tener una fe sólida, ¿no? Dios lo dice así. Yo lo creo, por tanto, y listo. Eso es todo. Si Dios lo dice, se acabó. No se discute. Entonces la fe es Gloria, más sencilla, Rodri. con respecto a la fe, claro, Ajá. una fe, con respecto a la fe, con respecto a lo que, claro, yo creo, Ujú. tengo mis vivencias para creer y para mí esas son, eh, mis vivencias son como eh, mi moneda tangible para poder decir por qué yo creo. Pero Ok. estuve escuchando hace no mucho tiempo Ujú. eh, a unos de estos Illuminati, ¿Ya? pastores Illuminati que hay por ahí, Ujú. que llamaban a la congregación a pasar adelante para que el Dios como por el hecho de pasar adelante, iba a tener un aumento de fe. Más bien es Mm. como una cuestión mística. Ah, sí. Y, y era una iglesia grande, no era acá en Chile, sí. Era una iglesia ¿Ya? grande. Entonces, ¿cómo se juega con la palabra fe y se trata de explicar la fe, que algo tan, bueno, uno que ya tiene algunos años dentro del Evangelio, entiende que fe es simplemente creer Ajá. y que no es algo místico ni es algo que va a venir, no sé, X persona a orar por ti y va a aumentar tu fe. No necesariamente Ujú. tiene que ser así, Ajá. pero hay gente que ve la fe y el creer como algo místico. Sí, y es un buen aporte porque yo creo que la fe se usa mucho desde esa perspectiva, desde la perspectiva mística, y eso es porque em, la palabra fe es un concepto que en casi todo el mundo evangélico y aún en el mundo católico, la fe es vista desde el punto de vista griego. Y desde el punto de vista griego, la fe es un concepto, es algo abstracto. Pero para el judío la fe eran hechos. Por eso que acá se hablan de los hechos, la fe y finalmente la reacción a eso, que son las emociones. Para el judío la fe es hecho. Por eso que cuando va el centurión donde Jesús para que sane a su siervo, Jesús le dice que iba a su casa y él le dice, no es necesario que vayas. Di la palabra de fe. Di la palabra solamente mi siervo sanará, porque para el judío el tener fe, eso significa que algo va a pasar, una acción, algo real y concreto va a pasar. Y justamente Jesús no tuvo necesidad de ir a la casa de este centurión, sino que su siervo sanó. Y eso es porque los judíos tienen un concepto de fe muy distinto al que tenemos nosotros, que para nosotros la fe es un concepto eh, muy abstracto, ¿ya?
pero para el judío la fe es hechos, acción, ¿ya? Y vemos a Jesús como buen judío haciendo maravillas y milagros porque él tenía que demostrar que la fe era acción, ¿verdad? Y nosotros tenemos que sacudirnos un poco de este concepto de la fe como un concepto nada más, por lo demás bastante místico, y entender que la fe tiene que ver más con, con acción y reacción, con hacer cosas, ¿verdad? La fe no se, más que decirse, se muestra. Por eso que Jesús hacía cosas más que hablar. Fíjense ustedes que ves que Jesús hacía algo, después se entregaba la enseñanza. Él hacía un milagro y después detrás venía la enseñanza. O algo él decía después de hacer un milagro, de hacer algo. Porque él funcionaba como tiene que ser. Él ponía la fe en práctica. ¿Mediante qué cosa? Un hecho real frente a los ojos de todos los demás. Y obviamente hoy nosotros tenemos una fe que es eh, intangible, ¿no? Pero que nuestra fe se tiene que ver en nuestros hechos en cuanto a, depende de por cómo miremos la fe. La fe como para producir milagros o la fe como de creyente. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? O sea, si tú eres cristiano, si tú dices tener fe, tienes que comportarte como cristiano y eso a mí me va a hablar de que realmente tú eres una persona de fe, como tú dices, ¿no? Pero aquí estamos hablando un poquito de la fe en general, ¿no? Pero estamos entrando en estos detalles porque es interesante que sepamos que la fe eh, es simple, no es tan compleja. Lo desmenuzamos no para complicarnos, al contrario, para descompli- descomplicarnos un poquito y sacar un poco de la cabeza de la gente algunos malos conceptos, justamente como lo que decía el Rodri. Y eso, Rodri, está acá en esta clase y lo vamos a aclarar. Así que súper bueno tu aporte, porque pasa eso, hermano. Mucho cuidado cuando alguien lo invita a un lugar y le diga, no, es que va a venir alguien y va a venir a impartir esto o esto otro. Eso, hermano, no es bíblico, no existe. No se puede impartir nada de lo que tú tengas. Lo único que uno puede compartir, tampoco impartir, compartir es la fe de Cristo para que la persona se arrepienta y venga a Cristo. Nada más. Pero lo demás es todo muy personal. Nada es transferible. Hoy día se usa mucho esa palabra. No, hermano, nada de lo que Dios te ha dado a ti, un don o lo que tú tengas que Dios te haya dado, no se transfiere a otra persona. Así que no le crean a nadie cuando vengan a decirle que vayan a tal o cual iglesia porque va a venir tal o cual predicador a impartir algo de Dios. Eso no existe. Así que buen aporte, Rodri, porque eso está pasando mucho hoy. Mire, la Biblia deja en claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe, por supuesto. Sin fe, dice, no podemos agradar a Dios. La Biblia dice, ahí tengo la Débora, Débora, Voy a Hebreos buscar. 11:6. Yo lo tengo igual en otra versión porque me gusta ir haciendo estas comparaciones, ¿no? Porque a veces la Reina Valera, que generalmente leemos, o otra versión, nos da, nos dice de una manera un texto y en otra versión como que lo dice más clarito, ¿no? Así que vamos a ver un poquito aquí lo que dice Hebreos 11:6. Vamos, Débora. Ya acá lo tengo. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Qué buena, Débora, me gustó. Yo tengo otra versión, no sé si es igual, a ver. Mira, yo tengo, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Se parece mucho a lo que tenía la Débora. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Mire, porque generalmente uno lee hebreo y dice, lo voy a buscar en la Reina Valera para que ustedes vean eh, en la Reina Valera qué es lo que dice. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Y muchas veces se ha utilizado este texto de mala forma. Dice, tienes que tener fe, más fe, porque tu fe no nos sirvió, era muy poca, no alcanzó, ¿viste? No puedes agradar a Dios si no tienes una buena fe. Aquí lo que está diciendo en realidad es que cualquiera que se dirige a Dios, primero tiene que creer que Dios existe, po. Porque alguien que no crea que Dios existe, nunca va a orar, nunca le va a pedir a Dios nada, ni lo va a mencionar. Por lo tanto, la fe es la base, primero, de creer que Dios existe. Y ahí empieza todo. Es el principio de la fe, ¿no? De creer que Dios existe. Si alguien más quiere leer, me dice, ¿ya? Para considerarlo. Si alguien más quiere leer, me dice para considerarlo. Me habla nomás y yo lo considero, ¿ya? A lo importante que es la fe, no puede sostenerse sola. Tiene que afirmarse en algo y ese algo debe ser verdad, ¿ya? Es por eso que nuestra fe debe afirmarse siempre en la palabra de Dios. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿dónde tengo que yo sostener mi fe? En la escritura. Y si yo no leo la escritura, se dan cuenta que es como un círculo, ¿no? Como un ciclo. Que hay que cumplirlo completito, ¿no? Muy bien. Ahora dice, miremos en la palabra de Dios y aprendamos un poquitito más sobre la fe. La fe tiene que ver con el mundo invisible. La fe no se ve, es intangible, ¿ya? No la puedo tocar. La fe se ocupa de cosas que son reales, pero que no se ven. ¿A quién vio Jesús en la cruz? Bueno, tampoco sería tan viejo, ¿no? Pero mm, de todos los que hoy creemos, no hay nadie, por ejemplo, que haya ido al cielo y haya visto todo lo que hay en el cielo y haya vuelto y lo cuente. Eso no sé si existirá alguien, yo no conozco a nadie, porque son cosas que la fe tiene que ver justamente con creer aquello que no se ve. Permiso. Entonces, la fe se ocupa justamente de esto, porque hay personas que dicen, oh, yo tengo tanta fe en ese doctor, por ejemplo. ¿Se han fijado? Pero eso no es fe, eso es confianza en una persona, pero porque la conoce. Pero no puede tener fe en algo que está viendo. La fe tiene que ver con creer lo que no se ve. Esa es la esencia de la fe, ¿ya? No podemos ver a Dios, pero por la fe sabemos que es real. Nosotros hoy todavía no alcanzamos la salvación como un hecho real y concreto, pero sabemos que somos salvos por la fe. ¿Por qué todavía no es un hecho real? Porque todavía no estamos con el Señor. No estamos en el cielo, estamos acá todavía, ¿no? Pero por la fe sabemos que sí somos salvos. ¿Ve? No podemos ver el cielo, pero por fe sabemos que existe un lugar real llamado cielo. Vamos, Débora, Hebreos 11:1. Ahí la Débora atenta ahí. Cuando vea un versículo, pum, la Débora al tiro. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podemos verlo. Amén. Buena traducción. Yo tengo la NBI, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Sabe que me gustó esta versión? ¿Sabe por qué? Porque yo estudio los días lunes y mi profe siempre habla de nuestra vida como creyente y de todo lo que Dios puede hacer por nosotros aquí ahora como un anticipo, como una garantía. Dice lo que hoy vivimos aquí y todo lo que Dios puede hacer por nosotros, no sé, una sanidad, un milagro de cualquier tipo, el solo hecho de abrir los ojos es una garantía de que lo que Dios ha prometido para nosotros se va a cumplir. Yo lo encuentro genial, porque el hecho de que Dios haga cosas por nosotros me está diciendo, si Dios está haciendo esto por ti, que es menor, es que lo mayor ya lo tienes asegurado, es la garantía, ¿no es cierto? Es como
el anticipo que dice, es el anticipo. Te voy a dar este anticipo por mientras viene lo mejor, ¿no? Yo lo encuentro genial, es muy bueno eso. No significa que la fe es la manera en que probamos la realidad de las cosas invisibles, las podemos vivir. No podemos ver las cosas del mundo espiritual, pero sabemos que son reales por fe en la palabra de Dios. Hay hermanos que tienen vista espiritual y han visto o visiones o sueños y han visto y Dios les ha mostrado en algún momento parte del mundo espiritual y generalmente son cosas no buenas y pueden ver demonios y cosas así, pero eso pasa muy poco, porque la fe consiste justamente en creer lo que no podemos ver. Que Dios a veces sí muestra a algunas personas cosas, yo creo que lo hace por misericordia para justamente afianzar la fe nuestra, ¿verdad? Para afianzar nuestra fe y decirnos que lo que no podemos ver no es que no exista, ¿ya? Es real. Solo que con este cuerpo humano, la vida espiritual nosotros no la podemos ver todavía, ¿no? La fe, dice, hace reales las verdades espirituales en nuestra experiencia, ¿ya? ¿Y dónde encuentro esas verdades? Volvemos a la Escritura. Ahí están las verdades de Dios. ¿Quieres tú, hermano, saber lo que Dios quiere de tu vida? Lee la Biblia. La Biblia tiene consejo para todo. Así que hay que leer la Escritura para saber qué es lo que Dios nos dice, cuáles son esas verdades que yo tengo que conocer, ¿no? Tenemos que entender esto, mire, nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos, porque ya lo son. Independiente de que alguien los crea o no los crea, los hechos de Dios son verdaderos porque Dios no miente, ¿verdad? Entonces nuestra fe, ¿qué entra a jugar acá nuestra fe? ¿Cómo entra nuestra fe? Nuestra fe en las verdades reveladas en la palabra de Dios es lo que las hace reales en nuestra experiencia, ¿no? La Biblia contiene muchas promesas maravillosas de Dios, pero no llegan a ser nuestras hasta que las apropiamos por la fe en la palabra de Dios. Que es cierto que nosotros por la fe nos podemos apropiar de muchas cosas, de muchas promesas, ¿ya? Tenemos promesas de Dios en su palabra, promesas que siempre se van a cumplir cuando creo. Por ejemplo, la salvación. Si yo creo en Jesús, ¿voy a ser salva? Sí, eso es un hecho. Pero sin embargo hay otras promesas como, por ejemplo, sanidad. Vamos a poner una que es súper común. La sanidad, ¿Dios sana hoy? Claro que sí. ¿Sana a todos? No. No, porque Dios es soberano. Y para que Dios haga una obra, un milagro, se tienen que juntar o reunir dos cosas. Primero, la fe nuestra y segundo, la voluntad de Dios. Puede que yo tenga mucha fe, pero si no está en la voluntad de Dios, no, ese hecho no se va a realizar. Como también puede que esté en la voluntad de Dios, pero si yo no tengo fe, también va a ser un estorbo. Por eso que es importante siempre mantener la fe en alto, porque imagínese usted que Dios quiere hacer algo. Tenemos que tener la fe en alto para que eso se logre. O a veces Dios quiere hacer algo, pero no todavía. Más adelante, más adelante. Y hermana Luisa, Ahí es donde también aparece que hay una voluntad permisiva y una voluntad real de Dios hacia nosotros, en lo oh, que realmente Dios nos quiere otorgar, pero a veces pedimos y a veces no es la voluntad de Dios, pero ya hay una voluntad permisiva. exactamente, exactamente. Pero la voluntad permisiva de Dios generalmente ocurre en otro aspecto, ¿ah? O ahora, ojo, que hubo un rey. ¿Se acuerdan que un profeta le fue a decir al rey, no me acuerdo qué rey era, que iba a morir? Le dijo, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Se acuerdan? Yo creo que en este caso, Dios, ¿qué hizo? Le otorgó al rey
eh, le otorgó al rey la vida que le pidió. Dios le dijo, ok, te voy a dar 15 años más. Yo de esa parte me acuerdo. Te voy a dar 15 años más. Pero saben que en esos 15 años más que Dios le dio, porque él se lo pidió, vio puras calamidades, la pasó re mal. Ahí, hermana Luisa, se encuentra la voluntad permisiva de Dios. Ahí se encuentra la voluntad permisiva de Dios, Claro, en que no era la voluntad de Dios que el rey viviera esos 15 años. Lo que Creo que quería era era, evitar algo. Gloria, creo que era Sí, Ezequías. Ezequiel creo, ¿cierto? Sí, Ezequías. Amén. Gracias, hermana Consuelo. Ahí encontramos la voluntad permisiva de Dios, justamente. Entonces a veces Dios no nos quiere dar algo porque no va a ser bueno para nosotros, ¿verdad? Así que hay que también orar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios a veces no la entendemos, pero con el tiempo siempre vamos a entender por qué Dios lo tuvo que hacer de tal o de cual manera, ¿no? Ahora, como dijimos antes, un hecho grandioso el que Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios promete vida eterna a todo Hermana, aquel que cree en Él. Hermana Margarita, mire, es que con lo que dice usted de la fe, sí, tengo un enredo, a ver, porque usted dice que la fe es invisible, que no se ve, pero cuando uno le tiene fe así a algo, como le dijera, algo que uno lo ve, ¿cómo, cómo uno lo identifica? ¿Cómo se reacciona? Ahí estoy media confundida en eso. no le escucho muy bien, hermana. A ver, Déjeme. ahí sí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ya. Es que en delante cuando usted decía de la fe, que uno al tener fe en Dios, uno no la ve, no, pero la siente. Y me quedó Ya, enredado cuando usted dio el ejemplo que cuando uno le tenía, por ejemplo, la fe al médico. ya, Ya, ahí estoy y me enredé total. ok. La fe es creer en lo que yo no veo. ¿Ya? Por ejemplo, a Dios no lo veo y creo en Él. ¿Ya? Eso es fe. ¿Ya? Creer en alguien a quien yo veo no es fe, es confianza, porque lo estoy viendo. La fe se trata de creer lo que yo no puedo ver con mis ojos. Por ejemplo, Ah, a Dios yo no lo veo. Usted ¿ya? tampoco ve a Dios, Claro. tampoco hemos visto a Cristo, ¿verdad? Sí, Pero sí, creemos en Él. sí, ¿Me entiende? sí, Entonces la sí. fe consiste en creer lo que mis ojos no pueden ver. Por Ya, ejemplo, en Dios. Por ya. ejemplo, creemos que Jesús murió en la cruz, aunque no lo vimos, pero Sí. lo creemos. Eso es fe, mi hermana. Creer Ajá. lo que no puedo ver, como Ah, Dios, como Cristo, como ujú, la muerte de Jesús, que no la vimos, pero la creemos. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. ya. Ahora Por ahí lo me quedo. tanto, por lo tanto, la fe mía o la fe Sí, suya tiene que estar basada en lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que Jesús murió, yo lo creo, porque lo dice la Biblia. ¿Me ya. entiendes? Y Sí, la ahora Biblia sí, es ya. la palabra de Dios. Ahora me quedo más claro. Ya, ¿Sí? hermana. Sí, sí. Muy bien. Ahí, eso Gloria, me gusta. Interrúmpanme nomás. ¿Sí? Dime, Marco. es que yo he escuchado a personas que dicen, yo tengo fe en ese hermano, yo tengo fe en ese pastor. Es Sí, eso po. lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón. Sí, pues no es fe eso. Ok. No, pues eso es confiar en alguien porque tú ya lo conoces, porque sabes que la persona lo hace bien, no sé, porque es buen creyente o es buen médico, ya, pero la fe consiste en creer lo que no puedo ver, ya, en eso consiste la fe. Por eso que la fe viene de Dios, porque tenemos que creer lo que no vemos. Lo que yo veo es confianza en alguien. Es confianza, por ejemplo, hay gente que dice, yo le tengo tanta fe a este remedio. Y eso no es fe tampoco. Es que tú sabes que ese medicamento a ti te hace bien. Es algo que tú estás viendo. Ves el medicamento, te lo tomas, vives un hecho real. Por lo tanto,
Estás confiando en algo que tú sabes que te va a funcionar. Pero la fe tiene que ver con creer lo que yo no puedo ver, ni puedo tocar, ¿verdad? Fe es la certeza o la creencia, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como yo le decía a la hermana, como Dios, como Cristo, como la muerte de Jesús, como que Jesús se fue al cielo y lo vieron muchas personas. Eso es fe, la resurrección de Cristo, que también tuvo testigos en su momento. Yo no lo vi, pero muchos lo vieron en su tiempo. Pero yo no lo vi, pero yo creo. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que así fue. Y como la escritura, la Biblia, es la palabra de Dios y Dios no miente, por lo tanto yo creo, aunque no lo puedo ver. ¿Ya? Ok. Gracias por preguntar. Interrúmpame nomás porque eso está muy bien. Dios promete, dice, vida eterna a todo aquel que cree en Él, sin haberlo visto. ¿Ya? Pero Cristo dice, no llegará a ser tu Salvador hasta que tú pones tu fe en Él. O sea, Dios ofrece salvación a toda la humanidad, pero el que se va a salvar es aquel que crea en Él. Sin fe no hay nada, no resulta, no funciona, ¿verdad? Hay que creer para recibir la salvación y entregarle la vida a Cristo, ¿no? Cuando crees, mira, que Jesucristo murió por tus pecados y lo aceptas como tu Salvador en tu corazón, experimentas recién la salvación, no antes. La fe en Cristo hace la salvación de Dios real en la experiencia propia de cada uno de nosotros. Entonces ahí recién podemos decir que somos salvos cuando realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos puesto nuestra fe en que Él sí murió por nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. La fe cree en la palabra de Dios. Vamos a apurarnos un poquito porque ya nos queda la nada. La fe cree a Dios, no solamente en Dios, le cree a Dios. ¿A dónde? En la Escritura. Lo que Dios dice ahí hay que creerle. A pesar de las circunstancias desfavorables, se cree. Y uno de los mejores ejemplos es Abraham. Vamos a ir pasando rápido sin leer por el horario, ¿ya? Se le prometió a Abraham un hijo a pesar de que eran viejos. Y Abraham dice que creyó a Dios, pero la promesa no fue al tiro. Pasaron 15 años alrededor, más o menos. Y recién la promesa se empezó a cumplir. ¿Ustedes creen que pasando 15 años todavía no pasaba nada y él estaba muy tranquilo? A lo mejor está inquieto, pero seguía creyendo, porque Dios se lo había prometido, ¿verdad? Humanamente hablando, era imposible que tuvieran un hijo. Sin embargo, él siguió creyendo. Y la Biblia dice, ante la promesa de Dios, Abraham, aquí está hablando de Abraham, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Aunque pasaron muchos años y el hijo todavía no llegaba, él siguió creyendo en la promesa que Dios le había hecho, ¿no? Por lo tanto, la fe y la obediencia van juntas. El que dice que cree y no obedece, en realidad no está creyendo. Y eso es una realidad, hermano, que tenemos que meternos acá. Si nosotros no obedecemos lo que dice la Biblia, no estamos creyendo. Porque la fe y la obediencia van juntas. Los creyentes deben ser obedientes porque Abraham dice que cuando Dios lo llamó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal y deja todo y sal y camina nomás a la tierra que yo te diré, no le dijo al tiro. Lo hizo salir y él dejó todo y se fue. Eso es fe. No tenía la menor idea dónde lo iba a llevar Dios, pero salió, obedeció. Es decir, que si nosotros creemos algo y no lo ponemos en práctica, no es fe. La verdadera fe cree a Dios y le obedece a Dios. La fe que no obedece a Dios no es una fe viva, ¿ya? Entonces, no todo lo que yo creo es realmente fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo yo sé que yo tengo fe? Porque obedezco. Y esa obediencia son las obras de un creyente. La obediencia, obedecer a la palabra.
Y la palabra tiene muchos consejos a los cuales yo tengo que obedecer, ¿no? Fortalecer nuestra fe. Puede que digas, me gustaría tener más fe. ¿Qué puede hacer para aumentarla? Y esto es lo que decía el Rodri. No se puede aumentar la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, agrándanos la fe. ¿Y qué le dijo el Señor? Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le podría decir a este sicómoro, a este monte, sálete de aquí, córrete para allá, y él lo haría. ¿Qué le quiso decir? No necesitas tener una gran fe para que yo obre. Necesitas solamente tener una fe que crea realmente. No, no le está diciendo que tienes que tener una gran fe. Tu fe es suficiente con la que tienes. Utilízala Gloria. bien. Marco, Marco. Sí, es que yo no sé si, bueno, lo he escuchado en algunos ¿Mm? pastores y en alguna enseñanza de que cuando Jesucristo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿Mm? no se está refiriendo al tamaño, sino a la calidad que tiene el grano de mostaza, ¿Mm? que no se contamina con nada y Ok, es una semilla muy fuerte. ok. Eso es lo que... ¿Sí? Pero acuérdense ustedes que hay un principio, lo que la Biblia no dice, yo no lo puedo decir. ¿La Biblia dice eso? No dice eso. De hecho, aquí está hablando de un tamaño, no de calidad. La Biblia dice, aumentanos. Y aumentar es tamaño. No dice que si tú, la fe, el grano de mostaza, porque el grano de mostaza tiene esto, no dice eso la Biblia. Eso es que el hombre interpreta así de una manera bastante errónea, aunque no es mentira que el grano de mostaza tiene muchas cualidades, ¿no? Pero el Señor no se refería a esas cualidades. En este caso, al menos, yo sé que en otro caso sí. Me parece que él Pero, habla del... pero de- disculpa, Gloria, pero ¿Mm? nuestra fe debe ser tan fuerte como un grano de mostaza que no sé, que mi fe no sea contaminada con nada de este mundo. Es que la palabra no está hablando de eso, Marco. La palabra Ah, aquí ya, ok, solamente habla vale, de tamaño, porque dice aumentanos. No está claro. diciendo, haz que mi fe sea mejor, de mejor Ah, ya, calidad. ok. No está hablando de eso. Entonces yo me Lo tengo tengo que claro. ceñir a Sí, la escritura gracias, lo nomás. tengo claro. ¿Me entiendes? Ahora yo sé que en otra parte Jesús habla del grano mostaza como que después es un árbol que echa ahí, que los pajaritos se ponen ahí a su sombra. Sí, pero en otro contexto. En este contexto solamente se está refiriendo al tamaño. Y aquí lo que está diciendo Jesús, no necesitan una fe más grande, porque no les, él le dice, aumentan una fe, y Jesús no le dijo ni sí ni no. Le dio el ejemplo del grano mostaza. ¿Qué les quiso decir? Siendo el grano tan pequeño, ustedes con ese grano tan pequeño pueden decir, a esto otro y lo haría. Sin embargo, el problema es que no es que la fe de ustedes no les sirva, es que no la están usando como corresponde a lo mejor. Eso era finalmente. En este caso, yo sé que hay otros casos donde sí se habla de grano mostaza de otra manera, pero tenemos que hablar de este caso, del aumento de fe, que era una fe más grande. Jesús le dijo, no necesitas una fe más grande, con la que tienes suficiente. Así que hermano, si usted tiene fe, esa fe a usted le sirve. No se aflija por tener una fe más grande. Solamente lea la escritura y va a saber dónde poner su fe. No necesita una fe mayor, más grande. Hermana Gloria, Hermana Melody. sí, es excelente el tema que salió ahora con el hermano Marco, porque yo Ah, también he escuchado a varios pastores sí, hablar sobre esto de la calidad de la fortaleza, ¿cierto? sí, De lo hermético que es el grano de mostaza. sí, sí, Pero más allá de eso, comentar que dentro de la honestidad, para mí la fe es un tema. Yo creo que uno de los grandes temas para mí contradictorios es la fe, es verdad. porque, por ejemplo, yo digo, ¿cómo los pastores o los hermanos van y interceden o ponen manos y se obra el milagro, ¿cierto? Bueno, físicamente siempre es como más visible, pero va y con la fe y va y ponen manos y se hace, y digo, Señor, o sea, ¿cómo ese nivel de fe? Porque mi fe llega hasta tu voluntad. O sea, yo Exactamente. creo que yo jamás podría doblegar la voluntad de Dios. Creo que Él se Mm, podría apiadar de mí, pero yo doblegar su voluntad jamás. mm, Entonces, exactamente.
creo en el principio de su soberanía. Entonces, yo por Eso, mucha fe que tenga que Él lo pueda hacer, porque yo creo que el Señor puede hacer todo lo que se le plazca. Para Él no así hay es. nada imposible. Entonces, aunque yo crea que Él lo pueda hacer, si Él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Entonces, de repente es como oramos o intercedemos o nos presentamos ante el Señor con esta fe, porque yo siempre voy a Él desde, Señor, haz tu voluntad, ¿cierto? Pero por otro lado veo a otros que van y como, yo sé que tú lo vas a hacer, y es como, wow, Señor, como a ese, no sé si nivel de fe, de confianza, la verdad es que no sé, eh, Sí. pero por eso digo que es algo como contradictorio para mí, ¿cierto? En ese sentido, Sí, pero es pero contradictorio desde el punto de vista de la actitud de las personas, que es una mala actitud por lo demás, porque justamente dices tú, mi fe termina donde empieza la soberanía de Dios, y eso es una realidad. Sí, yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si Dios ha determinado que no, es no, porque finalmente lo que prima acá es la voluntad de Dios, no mi fe. Mi fe sirve cuando Dios quiere hacer algo. Por eso le digo, tienen que unirse las dos cosas, mi fe y la voluntad de Dios, y ahí ocurre algo, ¿verdad? Excepto en el caso de la salvación, que es todo aquel que cree va a ser salvo, eso sí, porque la palabra lo dice, ¿ok? Pero cuando leamos la Biblia, hermano, leamos los contextos, no nos olvidemos de eso. Porque si bien es cierto, el grano de mostaza tiene todas estas cualidades, pero en este caso, en este contexto, el Señor no está refiriéndose a eso. Yo sé que en otro contexto más adelante o más atrás, en otro libro de la Biblia, en otra epístola, aparece esto en otro evangelio, sí, pero no acá. Y aquí estamos hablando de aumento, de grandeza de fe. Entonces tenemos que atenernos a lo que dice la Escritura y no salirnos de ahí, ¿ya? Porque eso nos va a traer problemas. Pero podemos saber cómo fortalecer nuestra fe y usar nuestra fe. Y eso se aprende a través, voy a irme rápido, de la escritura, de la oración, porque aquí dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, el que no lee no va a fortalecer su fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe para que sea, como decía el Marco, como ese grano de mostaza que es poderoso, que es firme. Bueno, apliquémoslo entonces, completo. Nos salimos un poco del texto de que aumentan la fe y lo ponemos en general. Claro, que el grano de mostaza tiene muchas cualidades. Bueno, pidámosle a Dios que fortalezca nuestra fe entonces, ¿no? Y él comprendió este Moody, comprendió que la fe viene por la palabra de Dios y se puso a leer, a leer, a leer, porque a él también le costaba entender el tema de la fe. Melody, no eres la única, a todos nos ha costado. Y el resultado fue que su fe fue fortalecida. Ahora, ¿es bueno orar? Siempre es bueno orar. Lo importante es que a Dios no le puedo dar órdenes o declarar algo que yo ni siquiera sé si va a pasar. Declaramos que eres sano. Eso no se hace. ¿Hay que orar por sanidad? Sí. Pero no puedo declarar que fue el que es sano, porque no me corresponde. La sanidad es la voluntad de Dios. Si Dios quiere, sana, y si no. Pero sí tengo que orar por el enfermo siempre. Siempre hay que orar. Siempre hay que orar. Porque como dice Mary de Dios, puede tener misericordia y obrar. Y Dios lo hace así. Y lo hace muchas veces así. Y las emociones son lo que decíamos delante: la alegría, la tristeza, la felicidad, el dolor, ¿no es cierto? Como vemos acá, ¿verdad? Entonces debemos comprender que las emociones se diferencian totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian, pero las emociones se están cambiando constantemente. Las emociones van y vienen. Y el estado de salud dice afecta nuestras emociones. Nuestra relación con otras personas también afecta nuestras emociones. Hasta un cambio de clima puede afectar nuestras emociones. Por ejemplo, a mí me carga que llueva. Yo sé que es necesario y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios y digo, gracias Señor porque está lloviendo. No me gusta, no me gusta la lluvia. A mí me alegra cuando hay sol y todo eso. Me alegra, hermano. Mi estado de ánimo ahí cambia un poquito cuando está lloviendo porque no me gusta. Ahora no es que ande triste, pero no me agrada, ¿verdad? Y eso pasa. Puede ser que te preguntes por qué se hace una analogía de las emociones con el ascensor, ¿ya? ¿Por qué?
porque nuestras emociones son cambiantes, hermano, con razón o sin razón a veces, ¿ah? Algún día podemos estar re contentos, pero de repente, sin ninguna razón, podemos estar tristes y deprimidos y a veces eso nos puede pasar, ¿ya? Lo más importante que hay que recordar en relación con las emociones es que ellas son cambiantes. Por esta razón, nunca debemos procurar que nuestra fe descanse en lo que sentimos o dejamos de sentir. Ese es el tema. Yo tengo que creer aunque no sienta nada. Estoy pidiendo algo, crea que va a ser. Está pidiendo una sanidad emocional, hermano. Dios lo hará. Eso sí que Dios lo hará. Porque Dios no quiere hijos enfermos emocionalmente. Nos necesita sanitos de acá y del corazón, ¿no es cierto? Para poder hacer bien la labor en el Evangelio. Tenemos problemas emocionales, todos hemos pasado por problemas emocionales por distintas razones. ¿Dios quiere sanar nuestras emociones? Sí, mi hermano, eso sí. Eso sí que Dios siempre ha de querer sanar nuestras emociones porque nos necesita emocionalmente sanitos para hacer su obra. Enfermos emocionalmente no le servimos mucho a Dios, ¿verdad? Porque vamos a estar teñidos por nuestras emociones y eso puede traer problemas, ¿no? Dice que había una niña que estaba leyendo la Biblia, leyendo lo que es el plan de salvación, y ella le decía a otra persona que ella pensaba que conocer al Señor debía de ocurrir algo espectacular, y no pasó así. Y esta persona que estaba hablando con ella le dijo que en realidad si ella esperaba un rayo del cielo o que pasara un trueno o algo así, le dijo, todo lo que tú necesitas está en la escritura, no necesitas más. La escritura te va a impactar más que un rayo, más que la luz, te va a impactar mucho más porque la escritura nos desnuda, hermano, y nos muestra quién realmente somos nosotros, ¿no? Y la joven que hizo puso en práctica esta palabra y finalmente, ¿sabe lo que encontró? Tranquilidad, serenidad, gozo en medio de todo lo que pueda pasar, ¿no? No importa, dice, cuánto puedan cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones, eso no afecta a los hechos porque aunque yo no crea que Dios existe, Él va a existir igualmente nomás, ¿verdad? No, yo no puedo cambiar eso, porque los hechos de Dios siempre son verdad y son algo que están ahí siempre. Yo no los puedo cambiar creyendo o no creyendo. Y aquí pone un ejemplo, pero no lo vamos a ver porque es para no demorarnos. Entonces, en la vida cristiana los sentimientos sí tienen su lugar, pero no vienen primero. Por eso, hermanos, no seamos, a ver, Dios trabaja con nuestras emociones, sí, pero no tratemos nosotros de trabajar a Dios con mis emociones. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Y hay lugares, gracias a Dios, no nuestra congregación, pero hay iglesias donde se mueven solamente por emociones. Si no gritan, ni saltan, ni lloran, ni todo, que no está malo, pero si ellos no lo hacen, sienten que ahí no estuvo Dios. Y no tiene necesariamente que ser así, ¿verdad? Porque la fe o los sentimientos, las emociones, vienen después. Primero tengo que ver una realidad, que es la escritura, los hechos de Dios. Después viene si yo creo en esos hechos y eso me tiene que traer como resultado el que yo reaccione frente a esos hechos. Si yo leo la Biblia y no la creo, ¿sabe cuál va a ser mi emoción? Mi emoción va a ser de desesperanza, de tristeza, de abandono, pero si yo la creo, voy a tener gozo y voy a tener paz. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, tú vas a sentir que eres hijo de Dios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el orden? Primero creemos, luego tenemos el testimonio del Espíritu en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y cómo controlarlos? Bueno, Pablo pasó por momentos también de angustia y de tristeza, y aquí habla de, estaba angustiado aquí Pablo, de que estaban en uno de sus viajes misioneros y fueron oprimidos, agobiados, y pensaron inclusive que iban a morir todos, ¿verdad? En uno de los viajes misioneros de Pablo. Él está angustiado escribiendo aquí. ¿Qué debemos hacer entonces cuando estamos desanimados? Debemos ir a su palabra, debemos leer, debemos meditar
sobre pasajes tan maravillosos como el Salmo 23, Romanos 8:28, Filipenses 4:6, y a medida que dice que tú vayas poniendo atención a lo que Dios dice, de a poquito lee la palabra lentamente, encontrarás nueva fe o tu fe fortalecida y el valor en tu corazón se va renovando, va renaciendo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Le pido a Dios, dice, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él, en Cristo. Entonces, dice, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo está hablando aquí pidiendo que sean fortalecidos en el Espíritu Santo, porque todos pasamos por momentos malos, hermano. No hay nadie que no los pase. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca, ¿verdad? Al vivir la vida cristiana, entonces no debemos estar excesivamente preocupados por nuestros sentimientos. Primero preocupémonos de la palabra, ¿verdad? Porque no, nuestros sentimientos no nos salvan, ni tampoco nos sirven para vivir la vida cristiana los sentimientos solitos. La vida se vive por fe en la palabra de Dios. Y frente a eso reaccionamos. Y ahí están las emociones como en último lugar. Si tenemos sentimientos agradables, damos gracias a Dios. Si no, dice, seguimos adelante creyendo y obedeciendo a Dios, porque esa es la mejor adoración, que es obedecer. Por lo tanto, la fe en las realidades de la palabra de Dios es el camino hacia una vida feliz y llena de bendiciones. Y sobre todo, obedecer. Esta palabra, hermano, te va a traer alegría, te va a traer serenidad, te va a traer tranquilidad. Entonces, el principio de es los hechos, la fe y las emociones. Y estos son principios para la vida cristiana, ¿verdad? Pon siempre entonces tu fe en los hechos de Dios. Lo que Dios te dice en su palabra es lo primero que debes considerar. Luego, creer en eso que te dice la palabra y después dejar que tus sentimientos vayan aflorando y vas a ver cómo tus emociones van de a poquito cambiando de ser negativa o pesimista a ser más optimista, más positiva, ¿verdad? Porque la palabra te está dando aliento y estás poniendo tu fe no en tus emociones, la estás poniendo en la escritura, en un hecho real, ¿no? Por Lo lo otro, hermana tanto, Gloria, sí, Melody, lo otro, sí, es que el Espíritu Santo nos recuerda las grandes ¿verdad? cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Es increíble que de repente cuando uno está mal y va a Dios y Él nos recuerda, o sea, acuérdate lo de ayer, acuérdate de esto, mira lo que he creado por ti. Y es maravilloso eso de, de que el Señor, como decía el hermano Rodrigo, que cuando uno ha tenido experiencias con el Señor o Él se ha demostrado tan tangible, ¿cierto? Que Ujú. eso va en el recuerdo, va como a, como que nos pusieran un tatuaje, ¿cierto? Va a través de nuestras Sí, células. sí, exacto. Así es, y es así. Muy bien. Entonces, primero está la promesa de Dios. Esta es nuestra realidad, la promesa de Dios. ¿Dónde la encontramos? La escritura. Segundo, yo creo esa promesa de Dios y ahí está puesta mi fe. Y lo último, Dios cumple y yo la disfruto. Esta es la emoción, este es el sentimiento, este es el orden, hermano, para que nuestras emociones no nos maten, no nos sucumban, ¿verdad? Por lo tanto, el orden de Dios siempre, hermano, yo lo repito mucho porque para que nos grabemos acá, siempre es primero los hechos que están en su palabra, creer en esos hechos y frente a esos hechos nosotros reaccionamos. Por lo tanto, los hechos forman el fundamento. La fe descansa en ese fundamento, que son los hechos, y luego vienen los sentimientos, que son nuestras emociones, ¿no? Entonces, ¿en qué te estás centrando tú? ¿Cuál es tu centro ahora? ¿Cómo están tus emociones? Si tus emociones están descontroladas, tal vez tu centro no sea la escritura, tal vez tu centro no está siendo la palabra de Dios. Y por eso tal vez tus emociones pueda que estén descontroladas un poquito. Tienes que volver a la escritura para que Dios vaya controlando ahí tus emociones a través de lo que Él te va a ir enseñando, ¿no? Mire, afirma siempre tu fe en los hechos de Dios, que son todas las obras y palabras de Dios que están en la Biblia. Y deja que tus sentimientos vengan luego, o las emociones. ¿Sabe el problema nuestro? Que nosotros siempre ponemos los sentimientos por delante, las emociones por delante. Y no, pues al revés.
Primero tengo que leer su palabra, que son los hechos de Dios, luego creo esos hechos de Dios, finalmente reacciono y ahí están mis emociones. Entonces, hermano, si tú estás viviendo un momento triste, un momento fome, un momento de incertidumbre, analiza dónde estás poniendo tus sentimientos o tu fe. ¿Estás poniendo tu fe en tus sentimientos, en tu experiencia o estás poniendo tu fe en la palabra del Señor? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la palabra del Señor, nuestras emociones se estabilizan, hermano. Se estabilizan porque estamos poniendo nuestra fe donde debe estar puesta, que es en su palabra. Pero a veces nos ha pasado a todos que ponemos nuestra fe en lo que nos pasó, en lo que estamos viviendo, y ahí es cuando nos cuesta salir. Te lo digo por experiencia propia, porque me pasó. Entonces, ¿dónde poner nuestra fe? En la Escritura. Y ahí el Señor va a ir estabilizando nuestras emociones. Amén. Gloria, Hermanos, con esto terminamos. Marco. no solamente un alcance, que sería genial que los domingos en la mañana se dijeran este tipo de predicaciones, porque Ah, hay mucha gente que está muy errada en cuanto a la fe. Eso. sí, sí es verdad. Bueno, oremos para que eso pase, ¿no? Vamos a orar para que eso pase. Así que, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, un aporte cortito, tiene aquí el